Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las matemáticas a tu alcance. En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de una función a trozos que aparece un parámetro y además el valor absoluto. Bueno, os recuerdo que en el blog de la asignatura matemáticas recreativas y educativas.blogspot.com aparecen vídeos, ejercicios resueltos, chuletarios, apuntes, etc. Bueno, lo primero que estaréis pensando es que un parámetro y el valor absoluto no pinta bien, me metí en un problemón. Bueno, para que veáis que no es para tanto, vamos a ver qué significa que el valor absoluto de x sea menor o igual que 3. En el tema 1 de números reales vimos que el valor absoluto de x es menor o igual que 3 si y solo si la x está entre menos 3 y 3. Bueno, el valor absoluto será mayor que 3 en el caso contrario. Es decir, si aquí yo tenía que la x es mayor o igual que menos 3, pues tendremos que la x será menor que menos 3. Y por el otro lado, tenemos lo siguiente. Si la x es menor o igual que 3, tendremos que la x será mayor que 3. Siempre lo contrario. O se puede ver muy fácilmente tomando el intervalo, la recta real, cogiendo el menos 3 y el 3, y nos damos cuenta que entre el menos 3 y el 3, en este trozo de aquí, tendremos la función primera, la que aparece al principio. Menos 1 partido de 81 por x al cuadrado más a. Y en caso contrario, es decir, cuando la x es menor que menos 3 y mayor que 3, pues tendremos la otra función, que es la segunda. 1 partido de x al cuadrado en ambos casos. Bueno, pues vamos a pasar esa función f de x a una función a trozos, pero sin el valor absoluto, para que sea más sencilla. Entonces tenemos, si la x es menor que menos 3, tenemos la función menos 1 partido de x al cuadrado. Si la x está entre menos 3 y 3, tendremos 1 partido de 81 por x al cuadrado más a. Y en el último trozo, si la x es mayor que 3, tendremos otra vez de nuevo 1 partido de x al cuadrado. Bueno, para estudiar la continuidad de esta función, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de funciones tenemos. Nos fijamos que esto es la primera, es una función racional. La primera rama es 1 partido de x al cuadrado, es una función racional que se anula en el cero. Entonces, la función es continua en su dominio. Es continua en su dominio. Es decir, en R menos el 0, porque se anula en x igual a 0. Bueno, en particular, es continua en el intervalo que nos interesa, en menos infinito menos 3. ¿Por qué? Porque el 0 no está en ese intervalo. Entonces, es continua en todo ese intervalo. La segunda rama es un polinomio. Entonces, menos 1 partido de 81, x cuadrado más a, es continua en R por ser polinómica.
En particular, lo es en el intervalo que me interesa. Menos 3, 3. Y la última función que tenemos, la tercera, 1 partido por x cuadrado, que es la misma que la primera, es continua en todo r menos el 0, como ya hemos dicho. En particular, lo es en el intervalo que tenemos. 3 más infinito. ¿Por qué? Porque no se anula el denominador en ese intervalo. Por tanto, no hay que quitar ningún punto de ese intervalo. Bueno, en principio, la función sería continua en cada trozo. ¿Pero qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que en uno de los trozos, al juntar las funciones, no haya continuidad. Es decir, cada trozo por sí mismo es continuo, pero en el punto en el que se juntan las ramas, cada función, al juntarse pueden coincidir o no. Y eso es lo que vamos a estudiar por separado. Entonces vamos, la función es continua en R, salvo de momento, porque todavía no lo sabemos, en x igual a menos 3 y en x igual a 3. ¿Qué tenemos que estudiar la continuidad por separado? Veamos la continuidad primero en x igual a menos 3. Veamos la continuidad en x igual a menos 3. Lo que tenemos que ver son los límites laterales y lo que vale la función en el punto. Tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de la función f de x, que no es más que el primer trozo, porque estamos tomando valores menores que el menos 3, será de 1 partido de x al cuadrado. Tenemos que calcular también el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, que tomaremos valores mayores que el menos 3, por tanto estaremos en la segunda, y será de la función menos 1 partido de 81 por x al cuadrado más a, y tiene que ser igual a la función en el punto. Todas esas tres cosas, es decir, f de menos 3, todas esas tres cosas han de coincidir para que sea continuo. Entonces, sustituimos y calculamos el primer límite y será 1 partido de menos 3 al cuadrado, que es lo mismo que 1 partido por 9. El segundo, sustituimos por menos 3 y será menos 1 partido de 81 por 9 más a. Es decir, menos 9/81, que es lo mismo que menos 1/9 más a. Y el último, f de menos 3, se calcula donde esté la función. Es decir, aquí. Ahí está el f de menos 3. Por tanto, sustituimos ahí y nos quedará menos 1/9 más a. Y todo esto, para que sea continua, ha de coincidir. Por tanto, f es continua en x igual a menos 3 si 1/9 es igual a menos 1/9 más a. Resolviendo, me queda que a vale 2/9. Luego, f es continua en x igual a 3 si a es igual a 2/9. Bueno, vamos a ver ahora la continuidad en x igual a 3.
Veamos la continuidad en x igual a 3. Tenemos que calcular los mismos límites. Límites por la izquierda, por la derecha y la función en el punto. Es decir, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función, que es la segunda rama, o lo que es lo mismo, menos 1 partido de 81 por x al cuadrado más a. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la tercera rama, que es decir, 1 partido de x al cuadrado y f de 3. Calculamos y obtenemos. Cuando x vale 3, pues me sale menos 1 partido de 81, todo eso por 3 al cuadrado, que son 9, más a. O lo que es lo mismo, menos un noveno más a. La segunda me queda 1 partido de 9. Y f de 3 lo calcularé en la segunda rama. La segunda rama porque es donde está el x igual a 3. Y nos queda menos un noveno más a. Entonces, f es continua en x igual a 3 si se cumple que un noveno es igual a menos un noveno más a. O lo que es lo mismo, es decir, si a es igual a 2 novenos. Entonces, ¿cuál es la condición para que la función sea continua? Esta es la conclusión. F es continua en todo R si a es igual a 2 novenos. Y con esto terminamos el vídeo, espero que os haya servido, podéis darle a like, suscribiros al canal, seguirnos en las redes sociales, nos vemos en el próximo, un saludo, hasta luego.